Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y a todas. Yo soy Diego Rodríguez, el encargado del área de bibliotecas y fomento a la lectura dentro de la Secretaría de Arte y Cultura de San Andrés Cholula. El día de hoy estamos aquí reunidos con ustedes debido a que es el aniversario de nacimiento de un escritor argentino llamado Jorge Luis Borges. Eh, este conversatorio no hubiera sido posible sin el apoyo de la Embajada de Argentina en México y de la librería El Abedul de San Andrés Cholula. Me acompañan en este panel dos agentes culturales y asiduos lectores de Jorge Luis Borges. Le doy la bienvenida a Pablo Andrés Rial. Pablo Hola, nació ¿qué en Buenos Aires. Hola Pablo, nació en Buenos Aires y empezó a escribir sus primeros poemas desde muy pequeño. Ha participado en diarios locales, coordinado espacios literarios y ha escrito guiones para teatro y cortometrajes. Obtuvo varias menciones en concursos de poesía y ha sido partícipe de diversas antologías como De Buena Lluvia, Instrucciones para morder una nube y Relatos abandonados en el banco de una plaza. Recientemente formó parte del proyecto audiovisual Poemas Encerrados, Los Contornos del Vacío, un cortometraje que aborda a través del conjunto de las palabras y la imagen el tema de la pandemia. Pablo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias. También nos acompaña Osiris Coamatzin. Osiris es licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica eh, de la UAP aquí en Puebla. Es director general de la revista de Arte y Cultura Ecléctica y editor de la revista Defensa Fiscal. También es docente de Literatura y Filosofía, codirector de la casa productora Brazo de Árbol, gestor cultural y escritor independiente. Osiris, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, querido Diego. Bueno, pues es un gusto compartir con ustedes este espacio para hablar de Borges a través del tiempo. Borges, como bien sabemos, es un escritor que exploró prácticamente todas las vertientes de la literatura. Es un autor imprescindible, un autor importante para la literatura, las letras latinoamericanas y las letras universales. Él escribió cuento, escribió poema, escribió ensayo, fue un exquisito crítico literario, fue un polémico traductor y pues su obra contiene todo un estilo poético, una belleza y una erudición que se admira. También su obra tiene una imaginación que desborda cada una de sus páginas. Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ya que creo que Borges es un punto de encuentro desde cualquiera de estas vertientes literarias, ¿cómo llegaron a conocerlo? ¿Cómo llegó Borges a ustedes o cómo llegaron ustedes a Borges? Pablo, tienes la palabra. Bueno, yo de pequeño soy lector de varios autores nacionales, también de lo que es autores de distintas vertientes latinoamericanas, eh, y a él llegué por su poesía. Eh, el tema es que también yo soy muy cercano a la localidad de Adrogué, que está a unos 7 kilómetros de acá, de la ciudad donde vivo yo, donde él tenía su casa de veraneo, digamos. Así que ahí también tiene mucho el amor que tiene que tuvo por su barrio, por su lugar de pertenencia, hizo que me conecte inmediatamente a esa nostalgia, ¿no? Eh, y la gran sensibilidad característica de él, para mí una de las mejores, aparte de haber sido un escritor intelectual y hasta diría profundo, muy profundo en cada contenido de sus escrituras, de sus cuentos, de su poesía. Este, Todo eso hizo que me identificara mucho eh, con, con su forma sentimental, por así decirlo, de, de sus escritos. Eh, Hasta me identifiqué mucho con una de sus poesías, este, que se llama La Cifra. No sé si ustedes la leyeron alguna vez. Habla mucho de cuántas veces uno va a ver la luna, ¿no? Digamos, desde que está vivo hasta el fin de los fines, de la vida de uno.
Y eso me ha despertado, porque creo que lo tenemos todos los mortales, el tema de la finitud. Él era muy amante de lo que era la álgebra, las matemáticas, y se preguntaba hacia él mismo cuántas veces uno iba a ver la luna, ¿no? Eh, Realmente eso lo destaca por encima quizás de- de cualquier otro tipo de escritor. Y un tipo muy humilde además, muy humilde. De hecho, ustedes, bueno, tienen a un gran escritor, Rulfo. Eh, en un momento se habían encontrado ellos y, y Rulfo le dice, gracias, maestro. Y ahí Borges le dice, no, 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 no me digas maestro. Es como que como un tipo que mostraba mucha humildad y que frente justamente a un gran escritor como Rulfo, se veían como pares, ¿no? Que era ese mismo nivel. Tenía muchos valores, digamos. Toda esa conjunción de cosas yo generalmente me acerca a un autor, justamente la obra literaria, pero no se me puede dejar de escapar la manera de sentir y de vivir y esa sensación, esa cosa sentimental, y el contexto. Entonces como que junto todo. Así que, bueno, básicamente eso. Muchas gracias, Pablo. Es importante mencionar también la perspectiva que ahora abordará tanto Pablo como Ciris, es decir, una perspectiva y una experiencia con Borges desde pues la perspectiva argentina, la misma perspectiva argentina y una perspectiva local, una perspectiva mexicana. Osiris, ¿tú qué piensas? ¿Cómo llegaste a Borges o cómo llegó Borges a ti? Claro, antes que nada, un placer charlar con el estimado Pablo Andrés Rial, al que saludo cordialmente, desde luego contigo, y también agradecer a la Secretaría de Cultura de San Andrés Cholula por generar estos espacios dedicados a la literatura. Bueno, yo me acerqué a Borges, desde luego, mucho antes de entrar a la Facultad de Filosofía y Letras, de donde, querido Diego, somos compañeros, ¿verdad? Así Había es. digamos que un sentimentalismo por Borges, aunque no se había leído todavía, no lo había leído todavía, pero algunos familiares, amigos, algunos tíos encontraban en Borges como un maestro, ¿no? Entonces, ese fue como el primer acercamiento, como alguien eh, eh, que es una suerte de poeta ciego, ¿no? Como Homero, y entonces era como una admiración, sin todavía haber leído algo de él, una admiración antiquísima. ¿Qué pasa después cuando me acerco a las primeras lecturas de Borges? Desde luego en el Alep, voy descubriendo que hay diferentes Borges. Por ejemplo, hay un Borges de la inteligencia, pero también hay un Borges del sentimiento, un Borges de una persona común y corriente, como ya dijo el estimado Pablo, un Borges que es muy tímido, pero que a la vez es muy sentimental, ¿no? Y ese Borges que humilde puede, a pesar de ser un gran hombre de las letras, caminar por la nostalgia, por la sombra y desde luego caminar siempre cerca del amor, ¿no? Yo pienso que el amor borgiano es algo que se acerca a la sabiduría. Esa sabiduría, desde luego, que va con un sentido un poco más de santidad, ¿no? Esa santidad que no solamente es el mero conocimiento, sino que va caminando por un acceso de laberintos, límpido como una rosa, decía él, ¿no? Donde se van perfilando diferentes sombras. Entonces, este Borges un poco mítico, este Borges de paradojas, este Borges que siempre busca la eternidad, digamos que es algo que de primera instancia y con el Alep fue precisamente lo que me llamó a seguirlo en todas sus lecturas. Muchas gracias, Osiris. Sí, en efecto, una de las grandes relaciones con las que tuvo Borges fue con el espacio de las bibliotecas.
Borges, como muchos sabemos, fue también un bibliotecario apasionado. Eh, Se la pasaba muchísimas horas haciendo fichas sobre libros y lo hacía con una gran pasión. Después se iba a escribir en ese mismo espacio. Muchas de sus obras surgieron en el espacio de la biblioteca, en esta constante charla con todos esos autores y con todas esas voces que habitan este espacio. Lo que me lleva a preguntarles y a comentar un poco sobre esta relación que tuvo Borges con las bibliotecas. ¿Qué opinan sobre esta fascinante relación y esta fascinación de Borges por estos espacios? Pablo. Sí, me recuerda cuando estabas comentando el tema de las bibliotecas y el amor que Borges tenía hacia ellas. Eh, bueno, en muchos de sus escritos, en muchas de sus poesías, él justamente hace hincapié en esto. Eh, Hay un hermoso poema que es el poema de los dones. Ahí él hace referencia a lo que es la Biblioteca de Alejandría, eh, bueno, en su momento fue quemada. Y, digamos, también hace mucho hincapié a lo que es esa burla del destino de quizás estar en una enorme biblioteca. Adorarla, ¿no? Que esa adoración que él tenía por este espacio, ese espacio, pero a la vez esa ironía de la vida por el tener esa ceguera. Eh, entonces es un poco eso también, eh, digamos lo irónico, ¿no? De que una persona él decía que en el paraíso era un lugar de biblioteca, o sea, el amor que tenía hacia los libros era inmensurable. Eh, y él tenía mucho temor, de hecho hasta sus últimos eh, años de su vida, a justamente el perder la vista. Eh, que eso fue realmente, fue muy fuerte para él. Eh, Así que me quedo con eso. Acá, de hecho, en lo que es el sur, en la localidad, como les comentaba al principio, de Adrogué, bueno, ahí se hizo un proyecto municipal apoyado, digamos, por la Fundación Internacional Luis Borges. Y ahí lo que en realidad se busca es recuperar, es promover, digamos, la obra del escritor, y ahí mismo también querían evitar la demolición de ese lugar tan preciado. Dentro de ahí se puede ver, yo tuve la suerte de haber ingresado, y dentro de ahí se puede descubrir su hermoso lugar que es su biblioteca. Y es increíble eh, estar en el mismo lugar, quizás por los mismos lugares que ha pasado Borges. Yo como argentino me contenta y me alegra realmente esto, tenerlo tan cerca, ¿no? Y tan lejos, pero tan cerca al fin. Así que ese es mi pensamiento en cuanto a su humor. De hecho, él tenía una colección, le dijeron que escriba, si no me equivoco, los mejores, que recomiendo que haga una biblioteca con los mejores 100 libros, los mejores 100 autores. De hecho, bueno, yo acá en mi pequeña biblioteca tengo una colección de él, que realmente es maravilloso. Él eligió junto con su mujer en ese momento, digamos, había que elegir 100 escritores, 100 autores. Eh, y ahí digamos, el amor que le encontraba en esas hojas. Él decía que el libro era eso, ¿no? Era justamente, por hablarlo metafóricamente hablando, es pasar esas hojas escritas, y, y atravesarlas. Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Y sin ir más lejos, considero que ha sido el gran amor de su vida, los libros.
y el mundo de la biblioteca. En efecto, Pablo, muchísimas gracias por la intervención. Osiris, ¿tú qué opinas? Coincido totalmente con Pablo. Yo pienso que la biblioteca es para Borges un símbolo y figura del universo, es decir, de la eternidad, que era uno de los temas que más tocaba Borges, ¿no? Los libros, esos que tenemos en la biblioteca, en las bibliotecas, están apilados a suerte siempre de inmortalizar a la humanidad, ¿no? Una biblioteca como la de Babel, ¿no? En uno de sus cuentos, donde hay hexágonos, donde hay planos geométricos, donde hay circunferencias inextendibles, es decir, algo que siempre va a simbolizar la creación, esa creación que le va a suceder a los hombres, por supuesto, y que es un simbolismo de eternidad, ¿no? Una de las cosas, desde luego, que tiene que ver con la biblioteca es el Borges lector, un Borges que siempre estaba más orgulloso de los libros que había leído, ¿no? De los libros que había escrito, ¿no? En ese sentido, eh, era un gran lector de la Divina Comedia, del Quijote, desde luego, de toda la obra homérica, pero curiosamente, decía su mujer, María Kodama, ¿no? Que Borges releía mucho la obra de Cervantes, aunque era la única novela que le gustaba. En realidad no era un lector asiduo del género, desde luego había leído absolutamente todo, pero apuntaba siempre que las novelas en cualquier instante se van poblando de almohadones, decía él, ¿no? De candelabros, de comida, de excesos, de paja literaria, ¿no? Y que terminaba todo esto apareciendo como un relleno. Por eso no se dedicó a escribir novelas. En realidad lo que él ha sido y fascinado, desde luego, por los poemas, ¿no? Esa glorificación del instante, los cuentos, los mismos ensayos, donde tenemos un control de la brevedad, un control de la extensión y desde luego de la tensión. Eh, Ahora que platicamos sobre estos espacios de lectura, Borges, por ejemplo, era gran lector de Jean Cocteau, al que Pablo desde luego es gran admirador y compartimos desde luego esa afinidad por este gran escritor, de Kipling, por ejemplo, de John Donne, de Schopenhauer, al que admiraba muchísimo, Borges, Unamuno, Dickens, Quevedo, Spinoza, Virgilio, desde luego, Shakespeare, a quien siempre citaba, pero también de la Biblia, ¿no? La Biblia a la que había encontrado un interés sumamente literario. Entonces, en realidad, para Borges la biblioteca significa eso, simboliza eso, ¿no? La eternidad en un instante casi perpetuo en donde los libros simbolizan esa creación que le va a sobrevivir a la humanidad. Claro, gracias, Osiris. Y es muy interesante porque toda esta relación que Borges tenía con esta infinidad de lecturas, en ciertas ocasiones sobrepasaba todo eso, es decir, en sus labores como traductor, que bueno, fue bastante polémico porque en varias ocasiones se tomó ciertas libertades a la hora de traducir, ¿no? Y bueno, eso fue una causa muy grande de polémica. Pero bueno, me gustaría también que comentáramos un poco sobre las nuevas generaciones bueno, se acercan a estos espacios literarios, a estos espacios culturales, a las bibliotecas. ¿Cómo las nuevas generaciones pueden acercarse a Borges? Es decir, ¿por qué deberían acercarse a Borges? ¿Cómo Borges podría de alguna forma llegar a ellos también? No sé si tengan alguna opinión al respecto. Pablo, tiene la palabra. Sí, mira, yo digamos, en cuanto a mi experiencia, eh, lo que puedo decir, lo que más me ha llamado la atención, como lo dije al principio, es ese amor que tenía por el barrio. Eh, Cuando uno, digamos, nace, crece en un barrio, yo creo que ese es el sentido de pertenencia, es el amor que uno tiene por su lugar. Y Borges lo tenía. Ese para mí es el primer acercamiento que uno como persona puede, digamos, este,
compartir ese sentimiento es difícil que alguien no lo tenga. Y después no yo lo que digo es, muchas veces Borges fue criticado porque usaba algún tipo de, vamos a decir, contenido en sus poesías, en sus cuentos, como que era muy rebuscado o usaba palabras muy complejas. Pero bueno, la realidad es que él era un escritor que vivía desnudando, digamos, las dudas de su mundo, ¿no? Y era una persona como muy sentimental, como lo habíamos dicho, y, y lo que, digamos, lo que es importante, que digamos, no tenerle miedo, por así decir, a abrir uno de sus libros, a leer sus obras, porque si bien, digamos, él siempre hablaba, hacía mucho hincapié porque era una persona muy, eh, con una cultura enorme, incorporada, con un conocimiento muy grande, entonces hablaba mucho de, por ejemplo, mitología griega, eh, hablaba muchísimo, era de historia, entonces, claro, que quizás uno como lector se encuentra con eso, lo, lo lee y no sabe muy bien de qué está hablando Borges. Entonces, yo lo que digo que eso en realidad hay que usarlo como a favor y justamente poder profundizar te abre lo que escribe en sí como contenido propio y a la vez te abre 20.000 millones de puertas más para poder descubrir a qué se refería Borges con eso que está nombrando. Y hoy en día con Internet es mucho más fácil poder incorporar eso, poder decir, no sé, está hablando no sé, de tal mitología o está hablando de alguna parte de la historia y yo no la sé, muy rápidamente a nuestro favor, al favor digamos, de la era digital, que podemos estar buscando a qué se refería Borges. Y hacemos un doble propósito ahí. Adquirimos más conocimiento y entendemos también un poco más lo que, lo que Borges hacía hincapié o quería decir. Pero bueno, y a lo que decía, comentaba Osiris, en cuanto a Shakespeare, que lo nombró, justamente decían que se lo consideró como el gran Shakespeare latinoamericano a Borges. Este, y en su momento como que lo habían, él no ganó el Nobel, porque en su momento como que la novela, escribir una novela era como lo máximo, era digamos, poder llegar por su complejidad, se pensaba así, que esos serían los verdaderos ganadores, digamos, merecedores de un Nobel en literatura. Eh, y bueno, el tema es que, bueno, ahora hace muy poco tiempo, por lo menos cambió esa visión y, no sé, tenemos por ejemplo el caso de Bob Dylan que ganó como el hombre como letrista, ¿no? Como, digamos, se le dio un valor a la poesía, a los cuentos, se le dio un valor que antes quizás no sé si por lo menos desde el punto de vista eh, digamos, de reconocimiento, por así decirlo. Así que, nada, eso. Y muchas veces es difícil hacer llevar al barrio en un lector como Borges, pero para mí es justamente perder el miedo. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Osiris, ¿nos puedes compartir tu opinión? Claro, yo pienso que a 121 años del nacimiento de este genio que fue Borges, todavía seguimos maravillados por ese permanente redescubrimiento de su obra, ¿no? Y también creo que las nuevas generaciones siguen, como en nuestra generación, curiosos por indagar esas claves del universo borgiano, ¿no? Esas grandes operaciones literarias que realizó, esa
originalidad en la selección y ese tratamiento de los temas bien específico, ¿no? Esos símbolos de los que él hablaba. Y también esos complejos modos de intervención, desde luego en el campo literario, que él trató de reconfigurar. Es decir, desde luego él viene a través de una tradición local como la argentina, pero también era un escritor cosmopolita, es decir, miraba muchísimo a Europa, ¿no? Tenía estas influencias europeas, occidentales, pero también tenía unas influencias árabes, ¿no? Orientales, etcétera. Entonces, esas relaciones del campo borgiano en cuanto a lo literario implicó no otra cosa sino la noción del arte puro, como decía Bourdieu, ¿no? El arte por el arte. Yo pienso que Borges es uno de los principales ejemplos de un escritor que está totalmente comprometido precisamente con el arte, dejando de lado todo aquello que es banal y mundano, sino dedicando todo su esfuerzo para maravillarnos a través de la literatura. A las nuevas generaciones que se acercan a Borges o que todavía no lo conocen, yo les diría que empezaran por el Aleph, ¿no? Que es uno de los libros paradigmáticos de Borges. Ahí encontraremos, por ejemplo, el mismo cuento, ¿no? El Aleph, que tiene muchísimos niveles de lectura. Hay un Borges en este texto que es muy irónico, ¿no? Que se ríe de sí mismo, ¿no? En este cuento va a escribir con la rabia de saber que la mujer a la que ama demasiado durante muchísimo tiempo ha estado enamorada de otro hombre peor que él, ¿no? Entonces él se ríe de sí mismo y desde luego incluye uno de los momentos más gloriosos de la literatura, que es la descripción del Aleph como una totalidad, que era precisamente dificultoso de escribir y que él lo hacía muy sencillo. Eso es lo que es más admirable de Borges, ¿no? Esa sencillez al escribir, despojada de cualquier artificiosidad, ¿no? De cualquier artificio. Desde luego, uno de los cuentos también que están en ese libro y que yo animo a los jóvenes para que se acerquen a él es La casa de Asterión, ¿no? Ya bien lo decía Pablo, que él siempre tenía esas referencias mitológicas y en muy pocas páginas en ese cuento va a crear un aire misterioso que va a ser una clave fundamental interpretar para cada lector, ¿no? Entre el horror y la fantasía de un Asterión encerrado en su laberinto, ¿no? Y que copia un poco aquellos recursos narrativos de Edgar Allan Poe, ¿no? Donde comienza la historia con un monólogo de un personaje socialmente inusual, muy extraño, ¿no? Y al final hay un retruécano, hay una añadidura, un giro inesperado que nos va a sorprender, desde luego, a partir de la mitología griega. Un trabajo que le gustaba muchísimo a Borges era precisamente eso, ¿no? Escribir parodias, escribir reelaboraciones, escribir continuaciones incluso, ¿no? Como en ese cuento también que se llama El fin, donde va a prologar primero las situaciones que se vivían a través de la historia del Martín Fierro y luego va a prolongar esa historia, ¿no? Ese libro maravilloso de José Hernández, él le va a dar un final y por eso se llama El fin. Quiero, si me permiten, amigos, leer solamente una pequeña introducción de este cuento maravilloso de Borges que se llama La casa de Asterión. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía, tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni en el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida.
Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle, si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la gente dijeron que habían reconocido, etcétera, ¿no? Entonces le da voz, le da vida a personajes mitológicos y es ahí donde encuentra, desde luego, Borges una inquietud que a todos los lectores nos fascina. Muchas gracias, Osiris. Pues no me queda más que agradecerles a los dos. Pablo, desde Buenos Aires, muchísimas gracias por formar parte de esta mesa. Osiris, amigo, también te agradezco muchísimo el haber participado en esta charla sobre uno de los autores más, un autor imprescindible no solo en la literatura latinoamericana, sino en la literatura universal. Y bueno, para Borges eso era la lectura, era felicidad, ¿no? Me gustaría cerrar esta mesa con una frase que el mismo Borges mencionó o mencionaba, que dice así, cito, creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. Debemos hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo buscado. Felicidad obligatoria, la felicidad también la buscamos. Nuevamente le agradezco también todo el apoyo a la Embajada de Argentina en México y a la Librería del Abedul de San Andrés Cholula. Osiris, Pablo, muchas gracias por sus intervenciones. A todos los que nos escuchan y nos ven, les agradecemos el tiempo por haber estado aquí en esta transmisión. Y pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.